Ya tenemos Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del verso 1 del 1 al 17, al 18, aquí está. 19. Bien, dice así, fíjese bien, hermanos. Vamos a hablar de un personaje que toma esta tarde la palabra de Dios para hacernos ver lo importante que es en nuestra vida, hermanos, de ser un hombre íntegro. Pero vamos a ponerle título a esta predicación: una vida santa o una vida íntegra en un mundo pagano. ¿Sí? Dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó ¿a quién? Abdías. Ese es el personaje que vamos a ver en esta tarde. Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, ¿qué hacía? Tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. Y ahora tú me dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová, ¿desde cuándo? Desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová y 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y él le dijo Elías, vive Jehová que de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Hasta ahí nada más vamos a dejarlo, hermanitos. Tomen asiento. Parece como que no hacía nada, ¿no? Trabajando con un rey totalmente malvado. Pero les voy a dar una pequeña introducción, hermanos, de lo que en muchas ocasiones estamos viviendo en un mundo de la gente que no es íntegra, ¿sí? Se dice que en Estados Unidos, hermanos, allá en Nueva York, dice que publicó dice, cuando la autoridad portuaria de Nueva York publicó en las zonas de Nueva York y Nueva Jersey el anuncio de que necesitaban electricistas de experiencia en el uso de conectadores de marca Sontag. Dice, recibió 170 respuestas de personas que habían metido sus
sus currículos para decirles, ¿verdad? Recibido 170 respuestas. Esto no habría tenido nada de extraño de no haber sido por el hecho de que, ¿qué creen, hermanos? No existían esos conectadores. Pero ya había 170 que decían que sí sabían colocarlos, ¿no? Fíjense qué tremendo, ¿no? Es como cuando alguien dice en un currículum: he trabajado aquí, he trabajado allá, he hecho esto, he hecho el otro, cuando a lo mejor ni un trabajo ha tenido. Ni la empresa. Exactamente. Dios está así. Dios está metiendo hoy esos anuncios, hermanos. ¿Cuántos de su pueblo estamos siendo honestos? Estamos siendo íntegros, ¿no? Cuando esto, fíjense, esto sucedió y esto fue una verdad. Sencillamente la autoridad portuaria había publicado el anuncio para determinar cuántos solicitantes estarían dispuestos a falsificar deliberadamente su currículum vitae. Es mi oportunidad. Yo voy a decir que sí. ¿Lo has escuchado siquiera? No, para nada. Pero créeme que soy electricista. O a lo mejor ni electricista soy. Pero voy a meter esto para ver si es chicle y pega, ¿no? Muchos así lo trabajan. A ver si es chicle y pega y voy a ver, no sé, ¿sabes manejar? Ni choferes, ni licencia tiene. Pero dice, fíjense nada más los riesgos que se pueden correr, ¿verdad? Con gente que no está especializada en esto. Entonces dice, nuestra sociedad pasa por alto con demasiada frecuencia la falta de honradez, siempre que ésta garantice el éxito. Voy a decir, aunque no lo sea, pero voy a ver si lo puedo hacer. En una ocasión escuché a alguien que le pedían que si sabía inglés y dijo que sí y no sabía. Dijo oui, ¿verdad? Oui. En lugar de decir, ¿cómo se dice sí en inglés? Yes, ¿verdad? 5 y 5, yes, ¿verdad? Bueno, pero fíjense bien, hermanos. Cuando esto llega a suceder en la vida, ¿verdad? Entonces en la cultura de hoy se puede hacer difícil ser hombres de Dios y negociantes próspero al mismo tiempo. La ética de hoy está en conflicto con la falta de moralidad que hay en el mundo, lo cual crea gran tensión que es difícil manejar el estilo bíblico. Pueden decir, alguien que acaba de salir, me acuerdo cuando todos mis hijos salieron de la carrera, pues experiencia no la tenían. Entonces, me acuerdo cuando les dijeron a Chepe, entró en una librería. Pues ahí te conoció, ¿verdad, Toño Merlos? Ahí te conoció. Él entró en una librería, pues apenas estaba medio queriendo empezar a desarrollar. César, ¿cuál fue tu primer trabajo, hijo? Tú estabas ya, tú ya la pegaste más grueso. Tú llegaste a Vital, pero llegaste primero a Topper, porque ya de Topper, ¿verdad? Porque en Topper. Cuando Mónica entró a trabajar, que cero de contabilidad, es contador público, cero de contabilidad, entró y dice, híjole, mamá, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, ella es la jefa de ese departamento de contabilidad. Pero quiere decir que escaló. ¿Cuánto creen que le pagaban a la semana? Pues de los de hoy, sí, hija, $1 de los de hoy. Menos de lo de la limpieza. Pero entró a forjarse, hermanos, porque era necesario. A veces creen, ya terminé la carrera, quiero el mejor puesto. No lo vas a tener, porque tienes que empezar ¿a qué? A picar piedra, ¿verdad? Te voy a dar el mejor trabajo. No, es que yo vengo del Tecnológico de Monterrey. Mucho gusto, bien recibida. Es más, te manejaron ahí que te ibas a comer al mundo, porque dicen que los del Tec de Monterrey, ¿qué hacen?
que se comen al mundo. A ver, ¿cuántos dragones del mundo? A ver, Ángeles, ¿dónde lo tienes el mundo que te comiste por ser del TEC de Monterrey? ¿Verdad que no? Ángeles estudió en el TEC de Monterrey. Fresa, la chica, ¿no? Yo desde antes de egresar, desde abajo, desde ser capturista, desde ser casi office boy. Dime, ¿te valió que fueras del TEC de Monterrey? No, ¡Claro! lo profesional ya es otras competencias. Exacto. Tú entras a un trabajo porque no sabes, o sea, terminas una carrera, pero no sabes lo que vas a hacer. Pero hay quienes tienen la osadía de poder decir, yo sé esto, aunque no lo sepan. Yo sé conectar estos enchufes que estaban haciendo mención y ni siquiera existían. Entonces, ahí te vienes a dar cuenta que cómo canalizan las cosas, ¿verdad? Asimismo, Dios empieza a canalizar. A ver, ¿es cierto que eres esto? ¿Es cierto que dices que eres hijo de Dios y que cualquier situación no te va a dejar caer? Sí, Señor, pues ¿no ves que estoy aquí bien firme? ¿Sí? Y te empieza a escanear el Señor. Y te empieza a decir, a ver, viene esta prueba. ¿Y qué es lo que pasa cuando muchos de nosotros no estamos preparados para tomar la prueba que el Señor nos está dando? ¿Qué pasa con nosotros? El vagón. Eso es, hermanos. Pero fíjense bien, cuando nosotros estamos viendo que lo cual crea una tensión y es difícil manejar al estilo bíblico. No obstante, la vida de Abdías demuestra que es posible ser un hombre de Dios, un hombre íntegro en medio de un ambiente de la peor clase. Estaba conviviendo con un rey de terror. Los voy a llevar ahí al capítulo 16 de Primera de Reyes, del 29, y vamos a ver la clase de personaje que era Acab. Sí, porque lo vamos a empezar a ver con qué gente se estaba relacionando Abdías, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios. 16:29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea que los había superado en todo. No en ser bueno, sino en ser malo, ¿verdad? Los había superado a los que habían sido antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, ¿a quién creen? A Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Y qué hizo? Dice, e hizo altar ¿a quién? A Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar ¿a quién creen? A ira de Jehová, Dios de Israel. Fíjense nada más, hermanos. Y cuando estuve estudiando todo esto, dije yo, ¿cuántas cosas a lo mejor podemos provocar a alguien? De poder decir, lo voy a hacer esto para que veas quién soy yo. Pero querer provocar a Dios, hermanos, después de saber de qué manera podemos comportarnos delante de la presencia de Dios, hermanos, es terrible. O sea, es retar al Todopoderoso, que lo que había dicho que no se levantara ningún ídolo, hermanos, había hecho todo lo contrario, había sido peor que los otros. Imagínate a Abdías trabajar con él.
Por eso decimos que una vida íntegra en un mundo pagano. Después de varios años de sequía, ahí vemos en el capítulo 17 que hubo una sequía, hermanos. Si leemos el capítulo 17, nos vamos a dar cuenta que Dios le dijo a Elías, va a haber una sequía. Cuando hay sequía, ¿qué pasa, hermanos? Hay hambre, no hay cosecha, ¿verdad? Yo ahora en la semana que tuvimos esos turbulentos vientos que estuvieron, ¿verdad? Se fue la luz, se fue el agua, ¿verdad? Y ya estábamos desesperados por un día. No teníamos agua. Inmediatamente se empieza a infectar los aromas en la casa, hermanos. Totalmente, pues totalmente. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando con algo que está fuera de lugar? En ningún momento, hermanos, ¿verdad? Lo que produce el que haya agua, ¿verdad? Y estemos utilizando y el drenaje se vaya limpiando, hermanos, porque eso es lo que hace el agua, ¿verdad? Limpia, lavamos trastes, sale el agua, lavamos la ropa, sale el agua. Cuando me vine a dar cuenta, porque tenemos un tinaco, pero cuando se acabó el agua, porque yo no me di cuenta de que se había ido el agua. Entonces, cuando el tinaco, hermanos, empecé a ver, yo lavé como todos los días, se bañaron en la mañana, pero resulta que ya cuando yo me iba a acomodar ya para terminar de hacer lo que había terminado de hacer, iba a empezar a trapear, ¿y cuál? Que abro la llave y que ya no hay agua. Entonces estaba la lavadora en esos momentos que iba a enjuagar y dije, no, esta agua la guardo para cualquier necesidad. No sé, a lo mejor puede llegar en un rato o puede llegar o no puede llegar, ¿verdad? Entonces la guardé ahí, esa agua. Y fíjense lo que es la necesidad de guardar el agua, dice uno, para el baño. Entonces, en el trayecto del día, yo el miércoles no había salido para nada, porque estaban los aires terribles. Yo quise hacer mole de olla el miércoles y ya no pude guisar. No pude guisar, hice caldo de res, porque quedó todo en blanco. Y ahí quedaron mis chiles y no pude hacer el mole de olla. Entonces dije yo, el arroz no lo voy a... Bueno, lo de menos es hacerlo blanco, pero tenía puré de jitomate y lo preparé y como sea comimos ese día. Pero el jueves, ya como eso de las... que sería la tarde, ya no había. Entonces estaba la lavadora por terminar su ciclo y dije, no la apago porque esta agua nos va a servir para algo. Y dijimos unos garrafas y nos bañamos. ¿Quién sabe en situaciones las hermanas y las familias de la iglesia estén en esa misma condición? De que no haya agua, de que no haya luz, ¿verdad? Nos llegaron ahí en el de mujeres, tenemos ¿cómo se llama? Un grupo donde Carmen y Martita, ¿verdad? Que en la casa de Carmen sus ventanas todavía no están puestas, tiene plásticos, con el aire se rompieron. Entonces entraban los aironazos, me imagino yo, tremendos, y el frío que estaba haciendo horrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué era? Y Martita también, ¿no? Y pidieron oración y todas en el grupo oramos por esa situación. Dije yo, ¿quién sabe cuántas más estemos pasando que no hay agua y que no haya luz? ¿Verdad? Yo sé que no estamos en el desierto, hermanos. Podemos salir y comprar en la esquina un garrafón de agua, ¿verdad? Pero no es lo mismo tener un garrafón de agua que estar teniendo agua para todas nuestras necesidades. El caso que es agua de la lavadora, en la mañana oigo como que alguien se estaba bañando. Dije, ¿quién se está bañando? Mónica. Con el agua que se iba a enjuagar la ropa, con esa se bañó. Entró toda así con la cabeza, ¿no? Cuando entran al cuarto y entran así, toda escurrida. Le digo, yo, hija, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Que ya llegó el agua? Y me dice, no, me bañé, ¿dónde que era ropa negra? Negro. Lo peor es que se metió a la lavadora, o sea,
Es que no sabías ese nuevo baño para no tirarla. Quiero decirles, hermanos, que imagínense nada más, llenó la cubeta y con esa agua la calentó y se bañó. Dice, me voy a bañar. O sea, estamos hablando de un día. Imagínense los años de sequía que pueden haber y que no hay comida, que no hay agua que beber. Era una situación bien difícil, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos viendo que después de varios años de sequía en Israel, no era uno, varios años, Dios envió al profeta Elías al encuentro del rey Acab. Mientras iba, se encontró ¿con quién? Con Abdías, quien andaba en busca de agua por orden del rey. Ve a buscar agua por allá, yo voy a buscar de este lado para que nuestros animales no se mueran. Pero no había agua, no había absolutamente una gota. Cuando nosotros nos adentramos a lo que estamos leyendo y vamos viendo lo que significa es quedarnos sin agua. Si les estoy hablando de un día y apreciable es el agua, cuando muchas personas tiran el agua. Por cualquier cosa tiran el agua. Así, a veces a manguerazos están haciendo, lavando carros y nos dicen que cuidemos el agua, hermanos. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo que llegue a nuestras casas. Es una bendición abrir nuestras llaves, ¿verdad? Y podernos bañar en la regadera, poder entrar al baño y poderle bajar y que esto sea limpieza, hermanos. Y el agua es algo, les digo yo, dos cosas son de las que para mí me incomodan mucho en la casa que no haya agua y que no haya luz, ¿verdad? Porque esas son de las cosas en las que más dependemos las amas de casa, ¿sí? Estaremos de acuerdo, ¿verdad? Dice, entonces este Abdías, quien andaba en busca de agua por orden del rey, Abdías estaba al frente del palacio del rey Acab. Era un funcionario de gran confianza, con todo lo importante. Dice, lo más importante es esto, que nos dice la Biblia, que Abdías, ahí en capítulo 18, versículo 3, ¿cómo era Abdías, hermanos? Yo quiero que lean cómo era Abdías. Era una manera, no tantito, en gran manera, que era temeroso de Jehová. Quiere decir, hermanos, que en medio de esta gente estado ahí y que se hubieran podido contaminar de un rey que hacía todo lo malo y que la mujer se encargaba de matar a los profetas de Dios, hermanos. Se encargaba de los profetas de Dios. Lo que hizo que lo supiera el rey. 100 los voy a meter y Dios dio agua para que en respuesta mientras haberse generado, pues matando, aquí tengo, ¿verdad? Trabajamos que verdaderamente está mal, pero que tú no te contaminas, que tú vas a ser íntegro. Eso es lo que está monitoreando Dios de la vida de cada uno de nosotros. Es bien fácil, hermanos. Es bien fácil que nosotros nos vayamos al lado oscuro. Es bien fácil. Ve una cosa, di que no esto, di que tú no, los jóvenes, ¿no? Pues total, mira, aquí en la pierna, márcate las respuestas y al fin no estudiaste. ¿Creen ustedes que los resultados van a ser los mismos que si me pongo a estudiar? No. Importante es saber del examen que están haciendo para poderlo hacer correctamente. Lo mismo pasa en la vida, en el trabajo de cada uno de ustedes, hermanos. Pueden ver muchas cosas malas en sus trabajos, ¿sí o no? Cantar con la gente no es íntegro, pero Dios precisamente, hermanos, para que precisamente vea la gente que debe de haber una diferencia. No seas corrupto.
ser una persona íntegra. Y eso era lo que Abdías estaba haciendo. En medio de lo que se generaba con un rey malvado, lleno de idolatría, haciendo todo lo peor, todo lo que era en contra de Dios, hermanos, para decirle, le doy en la torre a Dios. ¿Quién le va a dar en la torre a Dios, hermanos? ¿Qué mentes tan tontas se pueden originar? ¿No? Y hay de nosotros, no voy a la iglesia. Pues total, ¿qué? Yo puedo salir adelante solo. No sabes, estás perdiendo estás perdiendo tu integridad. Yo puedo por mí mismo, tú nunca vas a poder por ti mismo. Y lo mismo este hombre seguramente sustentaba días a través de que Dios lo mantuviera firme como hombre íntegro o como mujeres íntegras, hermanos, que debemos de ser. Así es que imagínense nada más en la escuela, en el trabajo, que se te haga fácil tomar un dinero que no es tuyo. Que se te haga fácil. No, pues mira, nadie se da cuenta. Total, en las cuentas hay que tener mucho. O con ejemplo, Toño Merlos. ¿Cuántas cosas no te ha tocado ver en el trabajo? No lo sé, pero seguramente que cosas bien malas. Pero ¿qué has levantado ver? ¿Qué Dios ha levantado en tu vida y no te han incitado a hacerlo? ¿Verdad que sí? Y te incitan a hacer muchas cosas que no están bien. ¿Pero qué dices, Merlos? No. ¿Y qué? Fíjense. Fíjense, hermanos, me acuerdo mucho de la película, la de Valientes, donde aquel joven, ¿verdad? Le ofrecen y le meten como dice, que él cayó. Su esposa, cuando llegó su esposa, que alto, a veces las mujeres no somos tan íntegras como deberíamos de ser, ¿verdad? Cuida, si te están diciendo esto es porque lo tienes que hacer, pero algo cuando no te de Dios, es que y por joven que dice, y se con eso, ¿no? Pues la esposa dándole cuerda. ¿Y qué llegó a hacer? No lo hizo, hermano. No aceptó. ¿Qué fue lo que él se ganó? Un mejor puesto. Dios siempre tiene, nada más acuérdate que el diablo te va a ofrecer miserias, pero Dios siempre tiene lo mejor. Eso recuérdalo bien. Dios siempre tiene lo mejor. Él te ofrece miserias de tal manera que caigas, pero Dios siempre tiene lo mejor. Hermanos, hombre íntegro, que nada al rey tenía ejemplo. Sin embargo, hermanos, hombre, dieron aquí que era temeroso de Abdías en gran manera era temeroso de Jehová. Entonces podemos ver a este hombre era temeroso. ¿Cómo era un hombre como Abdías un puesto México y sirviera con fidelidad a un rey que estaba fomentando la peor clase de idolatría, que este diera la de Acab sin violar su amor a Dios? Le servía, pero no lo hacían violar los preceptos de Dios. Lo mismo pasó con Daniel, lo mismo pasó con José cuando llegó a Egipto, lo mismo pasó con Daniel cuando llegó a Babilonia. Cantito estaba Daniel, decía a los jóvenes, es que sepa su corazón de qué manera
pequeños poner sus manos de Dios. El Cris, el texto. Tienes toda la razón, le digo, para dentro de 8 días tú eres el que lo vas a repetir, porque ya me lo sé, ¿eh? ¡Ah, qué padre! Bueno, ¿verdad? Seguir fomentando la vida, sus papás tienen la responsabilidad de seguir fomentando que ese corazón de Cristian no se desvíe. ¿Por qué razón? Porque el niño está como esponjita y está aprendiendo, ¿verdad? Y es la mejor manera, y todos aquí, si queremos ser, lo vamos a. Pero si nosotros queremos rechazar, también lo vamos a hacer. Y esta era la postura de Acab, de Abdías. Sin embargo, trabajó con el rey, pero sin dejar de ser temeroso de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender a dividir en nuestra vida. Tenemos que aprender a que las cosas de Dios, hermanos, son las cosas de Dios. Y que las cosas que veamos en nuestro trabajo, por algo Dios lo levantó en ese lugar. ¿Con qué finalidad cree ustedes que están en un trabajo a lo mejor lleno de corrupciones, como en el caso con Toño, en el caso con mi hija Mónica, que también le ha tocado ver tantas situaciones de personas en la empresa, y que sin embargo por algo le digo, hija, fuera que seas cristiana, y que nada más puros trabajadores cristianos entraran a trabajar ahí? Pero hay de todo, hermanos. Hay de todo en los trabajos. Hay gente cristiana y hay veces que ni aún los cristianos saben dar comportamiento como lo que debemos de ser. Tenemos que tener esto. Pero Dios lo levantó como un agente secreto ahí con el rey Acab, hermanos. Lo levantó para precisamente como ese agente secreto ver y cuidar. Mientras la reina Jezabel mató a los profetas, los en resguardo, hermanos, en esas cuevas, los alimentaba con pan y con agua, ¿verdad? Para que precisamente, hermanos, no terminaran con los profetas. Eso es lo mismo que nosotros en el lugar donde estemos. ¿Cómo es que nos vamos a levantar para dar testimonio de lo que somos? También somos agentes secretos, hermanos, de los cuales Dios está levantando en nuestras vidas para que vean al Dios que nosotros. Esto contamina de tal que pueda decir que no es de Dios y decir sí a lo que tengo mi relación pegada con Él cada día. Por eso les vuelvo a repetir, esto es un cultivo diario en nosotros. Y Señor, pon cerco de protección. Ayúdame a hacer las cosas que las cosas, porque estamos en un mundo de deshonra, hermanos. Estamos en un mundo de muchas en cualquier lugar, hermanos, hay situaciones de estas, pero sobre de qué estoy parado. El que estés viniendo a la iglesia, y también Monse, a ti te toca también vivir ahí muchas situaciones, ¿no? Y que te toca ver, ¿no? Tarde que caer. Sientes que nunca van a cubrir, hagas temprano, por ahí. No hay fecha que no se cumpla, ni hora que no llegue. Temprano llega. Van a pasar años y poder una persona y nunca van a hacer cosas, pero tarde, hermanos, que no sea Dios nada. Es lo que en su vida los profetas. No sé cuántos hermanos en la empresa, en la escuela, y caminando el día de hoy, anhelo lo que está fuera de que los papás ponen estorbo para que no ellos se contaminen con cosas. Y ahorita lo pueden ver a lo mejor hasta de decir, ay, no te estás poniendo
me estás estorbando para que no haga lo que yo debo de, lo que yo quiero hacer. El día de mañana lo van a agradecer infinitamente. Ahorita ese cuidado la vida de no contar con lo más. Él lo alcanzó, él sí lo que fuera de él, porque ya para que la palabra de Dios nos diga que en gran manera era temeroso de Jehová, es porque un hombre que había cultivado su relación con Dios. Es lo mismo para los jóvenes, es lo mismo, hermanos. Me gustaría que el día que nos vayamos, que vayamos a donde vamos a trabajar día y noche, ¿verdad? Y en gran manera el hermano tal manera fue temerosos y no deslizados. Son retos que a lo mejor vamos contracorriente, hermanos, y sí lo vamos, como el salmón, pero mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Este joven así, como ese agente secreto, porque Dios tenía un propósito para mantener a Abdías en ese puesto. Abdías era un agente encubierto. Mientras que la reina Jezabel, esposa de Acab, mataba a los profetas, Abdías se ocupaba de proteger a todos los. Ahí en 18:13 dice: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Escondía de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuvo ¿con qué? Con pan y agua, ¿verdad? Había tomado a 100 profetas, los había escondido en esas 2 cuevas, ¿verdad? No era una tarea fácil de Abdías de unir todos los días y cada segundo. Si alguien de la corte de sus profetas de Dios tenía escondido de la pasar, lo iban a matar, ¿verdad? Lo iban a matar porque así era. Entonces imagínense los riesgos que él pudiera decir: mejor estoy con él, yo estar, que es del lado que nosotros tenemos que aprender a separar, hermanos, ¿sí? Aquello no era un juego, sino una batalla abierta contra el mal. Y ciertamente nadie conocía el peligro de una manera más personal que el propio Abdías. Había tomado aquella decisión de manera deliberada, con pleno conocimiento del riesgo que se estaba corriendo. Obedecer al Señor importante que cosa, incluyendo su vida misma. ¿No? Que lo importaba, ya nos cuesta salvar el pellejo y poder decir: me van a correr, pero tú, ¿quién trabajo? Y proveedor, el Señor. Me van a correr, que no es suficiente. No, a él no le importaba eso. Por eso, hombres y mujeres de Dios en este mundo secular, hermanos, tenemos que levantarnos como ese Abdías, que verdaderamente sepamos: ay, hermana, ¿cómo cree que estas cosas van a suceder? ¿Cómo crees? ¿Y tú crees que estaba en una posición más difícil que la que tú y yo estamos? Sirviendo a un rey terrible, y que había, dicen, que nada más andan así, perros de oreja, nada más andan vigilando y parando la orejota. ¿Qué crees? Que anda ahí guardando a los profetas, pero Dios lo guardó de eso. ¿Tú crees que Dios no te va a guardar por hacer las cosas bien? Claro que sí. Por eso no, es importante saber temor. La vida, Dios usa sus propósitos a hombres y a mujeres. Estos claves de edad
secular. Al fin y al cabo, esa es la razón de que nosotros estamos aquí. Dios le quiere comunicar a un mundo pecador su mensaje de redención y nosotros somos los medios que Él utiliza para compartir este mensaje. Con todo, no necesitamos hallarnos en el nivel más alto de la gerencia de una corporación o en los escalones más altos del gobierno, como estaba Abdías, para hacer la obra de Dios en el mundo. Todo hombre de Dios que mantenga contacto con un hombre no cristiano se halla en una posición estratégica de gran importancia. Es muy posible que nuestra mayoría no sea por discurso sobre ética y moralidad, sino del contacto personal con la gente y el contacto personal que voy a tener con Dios. Que esto me va a hacer gente de bien, hermanos. Amén. A través de las relaciones interpersonales podemos reflejar nuestras creencias, nuestra esperanza eterna para que el futuro y también nuestro amor a Dios y entre nosotros. Podemos demostrar nuestra moral y integridad, nuestra forma de dejando una impresión duradera que podría ser más poderosa que cuanto digan las palabras. Yo puedo decir muchas cosas, pero mis palabras dirán, pero mis hechos dirán otras. ¿Verdad? ¿Qué les decía a los fariseos Jesús? Haz como ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen. Esto no es siempre fácil. Es posible que tengamos que enfrentarnos con situaciones difíciles que nos pongan en peligro de perder el con enemigos de tal como lo que sucedió a Abdías. Tendremos que pagar un precio por defender la integridad dentro de un ambiente hostil. Con todo esto, si esto llegara a suceder, podemos tener la confianza en que Dios honrará nuestra fe. Dios va a honrar nuestra fe, nuestra confianza plena en Él. Donde estrategia, trabajo, hermanos, donde nosotros estemos, va a ser el lugar donde tiempo tú de quién es el Señor y influenciar, hermanos. Amén. En un mundo hostil, sí, en un mundo de pecado, sí, pero tenemos que salir adelante. Imagínate un hijo de Dios comportándose como la demás gente, con odio, con rencor, con que no me tratan bien, con que no esto, pues voy a hacer esto, y tratamos de que las cosas no se hagan como lo que Dios nos tiene manteniendo en ese lugar, hermanos. Importante eres, pero importante más vas a ser si tú decides ser íntegro ante los ojos de Dios. Podrán venir muchas ofertas a nuestras vidas, hermanos, de las cuales nosotros podamos ser tentados a través de ellas. O a lo mejor no, esta está influyendo más y tener envidias por muchas situaciones en nuestras vidas. Pero jamás pongas con que reflejen en nuestras vidas. En esos lugares es muy fácil. ¿Días? Fácil. Que voy a estar trabajando con este hombre, pero por algo lo tenía ahí, como ese agente secreto que libró de la muerte a esos 100 profetas, de los cuales la mujer estaba y queriendo exterminar, pero lo de Dios permanece y permanece para siempre, porque siempre hay agentes íntegros. Sé y seamos uno de ellos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. En el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar.
¿Cuántos dispuestos a que lo mejor, hermanos? ¿Queremos ser como el montón? Ser como el montón, hermanos, es bien fácil ser. Pero Dios nos ha sacado para ser diferentes. Y nos ha puesto en lugares, ¿verdad? Y no porque en los trabajos más ilustres, pudiéramos decir, que se puedan, cualquiera de esos, no sean los más que se pueda decir, uy, son los mejores, pero no. En un trabajo como trabaja nuestra hermana Mari, en un trabajo donde trabaja el hermano Ángel, la hermana, ¿sí? Donde tú también donde tú lo desarrollas, donde tú ahí en medio donde estás, a lo mejor es otro nivel de trabajo el que llegas a tener, y cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Podemos desarrollar una actitud de integridad, hermanos, porque eso es demostrar de sobre gran manera que somos temerosos de Dios. Eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque puede ahí penetrar muchas en nuestra vida, flaquear, que nos hagan tomar decisiones que no son correctas. Entonces es que a veces así, en el trabajo, en la escuela, en tu trabajo, Angelus, dice Angelus, ahí tengo a puros, dice, son puros hombres, la mayoría. Son unas palabrotas que luego ahí, porque saben que los hombres son, también hay mujeres bien groserotas, ¿verdad? Y que están ahí, es más fácil. De lo mismo, es el mismo léxico, es bien fácil. Pero por algo te tiene ahí, porque Dios te ha levantado lugar. Imagínate que ellos aprendan de ellos. Ya el léxico, ¿verdad? ¿Cuántos son bilingües aquí? Y no, ¿verdad? No porque hablen inglés, pero se mencionan léxicos bilingües, hermanitos. Entonces, Dios quiere la integridad de tu vida y de tu corazón. Y a veces también por querer quedar bien con la gente del trabajo, te unes a la causa. entonces también esa integridad es importante. No por andar ahí de barbero. Sí, no. A veces dicen, yo le hago me tiro. No, no te tiras ni de tapete con Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tal con la gente? Voy para allá. No, pero así hasta de pechito. Sale. ¿Eh? Ahí te trabajo. Y él no pero Dios. Quedar bien, quedando bien con Dios vas a quedar bien con todos, aunque te odien. Les va a sacar gordo, seguramente. ¿No? Pero no te tires de apechito, por favor. Los de apechito no son de Dios. No son de Dios. Una cosa es que seas agradable y otra te tires de apechito. Amén. Así es que, hermanos íntegros, amén. ¿Lo necesitamos a Él? Sí, hermanos. Tenemos que resplandecer en un mundo hostil, en un mundo, hermanos, donde lo que más se propaga es el pecado. Pero Dios nos ha levantado para ser hombres íntegros y tenemos un ejemplo de uno de ellos, Abdías. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias por las palabras. Nuestras vidas, trabajos, estemos, Señor, levantados, donde tú nos has puesto, Señor, como agentes, Señor, que podemos ser más influenciados para que la gente sea influenciada por la vida que nosotros tenemos en ti, Señor. No que la vida se contamine, Padre. Hoy nos diste un vivo ejemplo de alguien de sobremanera, de una gran sobremanera, Señor, temeroso de ti. No dejó de servir a un rey pagano, malvado, porque los anteriores, Señor. Sin embargo, Señor, urgencia de caminar todo tiempo, Padre.
Hoy en esta tarde nos vamos con este mensaje, Señor, para nuestra vida. No permitas que nos contaminemos, Señor, sino que todo lo contrario. Que resplandezcamos, Señor, porque somos la luz de este mundo, Señor. Porque somos la sal de esta tierra, Señor, con posibilidades. Ahí has de glorificar las vidas. Por lo tanto, te agradezco este tiempo tan especial que hemos tenido contigo, Señor, a través de esta palabra que nos has hecho mención, Señor. Permítenos, Señor, tomar cada día lo que tu palabra nos enseña, Señor, y a desechar, porque no sé cuántos de nosotros podamos ser influenciados o hemos sido ya influenciados, Señor, por cosas que no son tuyas, Padre. Pero hoy en esta tarde te pedimos perdón, porque tú quieres gente, Señor. Estamos en el lugar donde debemos de estar porque tú ahí nos has puesto, Señor, para que seamos esos mensajeros, Señor, que tú tienes aquí. Esos agentes que van a llevar tu palabra, que van su actuar, Señor, van a decir lo mucho que a lo mejor muchas palabras que se puedan decir, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús de nuestra vida diferente. Una vida, Señor, íntegra para ti, Señor. Te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre. Dar bien con nadie, Señor, que fuera, aunque nuestros jefes, vimos la vida de Daniel, Señor, cómo actuó, cómo habló con cada uno de los reyes, Señor. Y mismo, Señor, le tocó que lo mandaran al foso de los leones, Señor, porque no adoraba a la estatua que había sido levantada. No estaba, Señor, en la manera en la que él pudiera haber estado con el rey. El rey Ciro, Señor, le dijo, firmado es decreto, hacen lo que estamos diciendo, estás viviendo. Y fue echado, Señor, a los leones. Y ahí tú lo guardaste, Señor. Hubo un hombre íntegro. 4 reyes pasaron, Señor, sobre la vida de Daniel, en el cual jamás desistió de ser lo que era, hijo tuyo, Señor. Asimismo en nuestra vida, Padre. A través de todas estas enseñanzas, Señor, nos has mostrado que necesitas a gente, Señor, especiales como lo estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Hoy en esta tarde te damos gracias por esta palabra, Señor, y que tú trabajes a lo largo de ella, Señor. Si hemos hecho algo malo, Señor, hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor. Y nos haga, Señor, reconocer que fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. Pero que hoy en esta tarde tomamos, Señor, la responsabilidad que tú nos estás ofreciendo, Señor. Te agradezco en nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanitos, Dios me los bendiga. Que esta palabra trabaje el Señor en ella. Y si tú has ido a esto, hermanos, ten la plena certeza que si Dios te tiene ahí, no te contamines. Mejor influye en ellos para bien. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.